Γεια σας, καλησπέρα σας. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Τι κάνετε? ¿Cómo están? Estamos nuevamente reunidos para hacer nuestra tercer clase del curso de idioma griego moderno dictado por la Asociación Cultural Helénica Nostos en forma gratuita para que todos ustedes puedan aprender este increíble idioma que en definitiva es un poco como la madre de todas las lenguas que habla hoy Occidente. Un idioma ancestral que ha sido hablado durante cientos de años de la misma manera, con algunas modificaciones obviamente, porque el paso del tiempo también hace envejecer a los idiomas, y llega este idioma griego al día de hoy de esta manera y al alcance de todos ustedes. Las semanas anteriores estuvimos estudiando los conceptos inherentes al alfabeto, a las letras, cuáles eran sus sonidos, cómo era la manera de escribirlas, cómo era la manera de pronunciarlas. Hicimos o tratamos de hacer un ejercicio algo divertido que era de transcribir palabras que existen solamente en el idioma español, pero con letras griegas, de tal manera que si podíamos leer un mensaje todo con letras griegas, en definitiva estábamos leyendo un mensaje en español, ¿no es cierto? Bueno, esto fue un ejercicio, algunos lo han hecho, lo han presentado. Nos preguntan dónde presentar los ejercicios. Bueno, pueden mandarlos por mail a nostosargentina@gmail. Ustedes son unas 400 personas, son un montón. Se nos hace muy difícil, la verdad se me hace muy difícil corregirle a todos. Generalmente cuando hago alguna acotación es porque realmente el ejercicio vale hacer la acotación. Si no se los corrijo es porque está bien. Vamos a tratar también de que ustedes tengan acceso a autocorrecciones, que también esta es una manera de poder uno mismo descubrir en qué se equivocó. Pero no quiero seguir hablando, porque hoy la idea es comenzar a hablar en griego. Por fin. El idioma griego los va a cautivar, estoy segura. Comenzarán hoy con un rosario de palabras nuevas. Comenzaremos a trabajar con algunos verbos. El verbo más importante, que es el verbo ime, que es el verbo ser o estar. Al igual que en el idioma inglés, los griegos tienen un solo verbo para expresar esas dos acciones, ser o estar. Pero lo vamos a ver en el transcurso de la clase. ¿Qué les parece si comenzamos? Y al principio era el logos, la palabra, pero no cualquier palabra. Logos es la palabra discursiva, la palabra pensada, la palabra que originada en el corazón pasa por el cerebro y es expresada a través de nuestras cuerdas vocales y nuestra boca, aquella que no decimos sin pensar. Logos no es la palabra en el sentido gramatical, ¿no es cierto?, de conocer muchas palabras, etcétera, porque esa palabra en griego se dice lexis, de ahí viene léxico, palabra griega, por supuesto. Logos tiene un significado mucho más profundo, mucho más filosófico. Logos es el argumento que tenemos, aquello que produce nuestra mente, el mensaje que tenemos para darle a la otra persona, es esa flecha que desde nuestro corazón sale y trata de impactar el corazón del otro. Es el verdadero vehículo de nuestro pensamiento, el logos. Cuando el logos solamente pasa a través de una persona, hablamos de un monólogo. Lo que yo estoy haciendo en este momento es un monólogo. Estoy hablando sola, ¿no es cierto? Monólogos en griego, monólogos. Un solo interviniente, una sola persona interviniente en la generación de un discurso, monólogo. Muchas veces en el monólogo habla uno y escucha a uno. Por eso, en el idioma griego ha surgido una palabra que es utilizada en todos los idiomas con el mismo significado, que es la palabra diálogos. Diálogos. Diálogos.
que implica para su existencia la participación de dos o más personas que reciben un mensaje que las atraviesa. El prefijo dia significa que atraviesa. Logos, palabra, mensaje que atraviesa. Por eso, cuando en español decimos que estamos dialogando, no significa, si lo tomáramos con el sentido griego de la palabra, hablar dos personas de cualquier cosa, sino de transmitirse aquellas palabras que queremos que lleguen al otro y que exista un mecanismo recíproco de entendimiento. Muchas veces decimos, en una familia no hay diálogo, ¿no? En este caso, en nuestras clases vamos a utilizar la palabra diálogo cada vez que se produzca una conversación con sentido entre dos personas. Y tal vez el sentido que les encontremos a estas conversaciones sea muy trivial, pero para nosotros va a ser un verdadero diálogo, porque estas palabras nos van a comenzar a atravesar para poder incorporarlas a nuestro conocimiento. Hoy les voy a presentar un pequeñísimo video a continuación de este texto que lo ven aquí escrito. Este video está tomado de la obra de un profesor Papaloios, que sus videos están subidos a internet como Modern Greek Lessons. Hay 3 o 4 nada más subidas a internet, pero este primer video siempre lo utilizamos para enseñar porque realmente es muy simple su diálogo y es muy claro. Lo van a ver a continuación. En este video van a observar un hombre y una mujer hablando y ellos, los dejo que los vean, no voy a decirles lo que dicen. Después volvemos a esta diapositiva. Πώς σε λένε? Με λένε Νίκο. Πώς είσαι? Είμαι καλά, ευχαριστώ. En el diálogo anterior, están conversando Nico con una chica. La chica le pregunta, ¿Πώς σε λένε? ¿Πώς σε λένε? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Πώς σε λένε? ¿Sí? ¿Y dónde está el signo de pregunta? Aquí vemos un punto y coma. Luego de πώς σε λένε en el primer renglón, ¿cómo te llaman? Hay un punto y coma, porque el punto y coma es el signo de pregunta en griego que se pone al final de la oración cuando se realiza una oración en interrogación. Entonces, πώς σε λένε, ¿cómo? Πώς σε λένε, ¿cómo te llaman? Y el muchacho le contesta, me λένε Nico, me λένε Nico, me λένε Nico, me llaman Nico. ¿Πώς σε λένε? Me λένε Nico. Si alguien me preguntara a mí, uno de ustedes, por ejemplo, en este momento, me dijera, ¿Πώς σε λένε? Yo les contestaría, me λένε Cristina. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿Πώς σε λένε? Ustedes me contestarían, me λένε, y agregarían su nombre. ¿Hacemos el ejercicio? Hagamos de cuenta que los estoy escuchando. ¿Πώς σε λένε? ¿Πώς σε λένε? ¿Me λένε? Vamos, que va a salir. ¿Πώς σε λένε? Me λένε. Perfecto. Una segunda pregunta vemos más abajo que hace la chica. ¿Πώς είσαι? ¿Πώς είσαι? ¿Πώς είσαι? Acá dice ¿πώς είσαι? Claro, porque está la épsilon y la iota que se lee como I y está la alfa con la iota que se lee como E. ¿Πώς είσαι? Un signo de pregunta. Les dije que πώς era cómo. ¿Πώς είσαι? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Πώς είσαι? ¿Πώς είσαι? ¿Πώς είσαι? Y el muchacho contesta,
ime kala. Ime kala. Estoy bien. Ime kala. Efharisto. Efharisto. Gracias. Leemos juntos, a ver. Pos selene, melene Nico. Pos ise, ime kala. Efharisto. ¿Difícil? Vamos a ver cómo llegamos a estas palabras. Pero practiquemos. Pos selene, melene, Pos ise, ¿cómo estás? Ime kala. Efharisto. Estoy bien. Gracias. Y aquí un poquito de pronunciación. En la primera columna vemos pos selene, melene, Cristina. Pos selene, melene, Cristina. En la columna del medio, la fonética, pos selene, melene, Cristina. Y en la columna posterior, ¿cómo te llamas? Me llamo o me llaman Cristina. Pos selene, melene María. Pos selene, melene Juan. Juan en griego se dice Yanni, pero si a alguien lo llaman Juan, en griego se escribe así, Juan, como el ejercicio que hicimos la semana pasada. Pero la traducción de Juan en griego es Yanni, que acá no está escrito, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y el tercer diálogo que está en este slide dice, pos selene, melene, Petro. El segundo diálogo que tenían los dos interlocutores de nuestro video decían, pos ise, aquí lo tenemos escrito en griego, en fonética y su traducción. ¿Cómo estás? Y la respuesta, ime kala. Lo leemos primero en griego, epsilon iota, alfa iota, ime kala. Estoy bien. Pero claro, así no es como van a aprender griego. Vamos a ver de dónde viene cada una de estas estructuras, ahora que ya sabemos decir cómo te llamas y estoy bien. Gracias. Efharisto. En el idioma griego, la primer persona del singular, que en español es yo, en griego es ego, no ego, con acento en la omega. Ya habíamos dicho en la primera clase que yo en griego se dice ego, que ego se escribe con omega porque se supone que el ser humano es lo más importante que hay en la faz de la tierra y que, por supuesto, si cabía un acento en esta palabra, iba a estar en la omega, porque ego acentuado en la omega, soy lo más grande que hay. Ego, bueno, esto tómenlo como una broma, por supuesto, ¿no? Ego, ime. Yo soy o yo estoy. Ime, el verbo ime. El verbo ime es el verbo ser o estar, como en el idioma inglés. Ego, ime. Tenemos un verbo que tiene dos acepciones y que tiene dos usos. No existen dos verbos separados, el verbo ser y el verbo estar, sino hay un solo verbo que es el verbo ime. En muchos idiomas existe esta cuestión que hay un verbo que representa esta dualidad de acción, ser y estar, igual que el to be de los ingleses. No es que vamos a aprender inglés en este curso, simplemente para que sepan que esto que se da en el idioma griego ha sido tomado también por otros idiomas y en este caso puntual en el inglés. El verbo ime, soy, epsilon iota se lee como i, ya lo sabemos, alfa iota se lee como e, ya lo sabemos, ime, soy o estoy. ¿De acuerdo?
El verbo ime, primera persona del singular, ego ime, sirve para decir tanto yo soy María, Inés, Sofía, Jorge, Elena, Cristina, etc. Y ustedes para poder decir quiénes son, directamente dicen ego ime y a continuación su nombre. Ego ime, plin, plin, plin. O bien, si lo que quieren decir es yo estoy en casa, yo estoy aquí, yo estoy bien, yo estoy con María, yo estoy trabajando, yo estoy, en ese caso, el verbo es nuevamente ego ime. Y sirve para decir yo estoy bien, ego ime, calá. Lo vamos a ver en un ratito, a ver. Vamos a utilizar el verbo ime como el verbo ser. Los verbos griegos se enuncian siempre en la primera persona del singular. No los enunciamos en infinitivo. En español tenemos el infinitivo. ¿Se acuerdan que había 3 terminaciones de infinitivo? Ar, ir. ¿Recuerdan la escuela? Bueno, en el idioma griego no. Todos los verbos pasan por la primera persona del singular. Qué casualidad que todos los verbos y todas las acciones tengan que ver con ego, siempre escrito con omega. Puedo decir, por ejemplo, cuando me presento, Calimera, ego ime y María, ego ime calá. Calimera, ego ime y María, ego ime calá. Y podría agregar, qué sé yo, Melene María, porque también es correcto. Habrán notado que cuando digo ego, ime y María, algo más está apareciendo en esta oración. No digo ego, ime, María, como decimos en español, yo soy María. En griego se habla igual que en italiano, yo soy la María, yo soy el Jorge, yo soy la Ana, yo soy el Pedro. Es decir, que antepongo al nombre propio el artículo que corresponda, femenino obviamente, si es un nombre de mujer, masculino si es nombre de hombre. En este caso, María es nombre de mujer, por lo tanto el sustantivo propio es femenino y el artículo femenino es la letra ita. ¿Se acuerdan la letra ita que se escribía como una N minúscula o como una H cuando la escribía en mayúscula? Entonces, cada vez que una señora diga su nombre, debe decir ego ime y Ana, Cristina, María, Sofía, Carmen, Carla, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con el género masculino, ¿no es cierto? Aquí tenemos una oración que está en masculino con un nombre masculino y dice ego ime o Yorgos, ego ime o Yorgos. Yorgos es el nombre griego por Jorge, Yorgos. ¿Y saben lo que significa? Agricultor, porque Yorgos es agricultor en griego. Y aparentemente habría una vez algún señor que era agricultor hace muchos años y en vez de llamarlo el agricultor se formó un nombre y ese nombre de Yorgos pasó a Yorgos. Y hoy todos los Jorge se llaman de esta manera, Yorgos. Bueno, ¿qué tendrá que ver? Me dirán ustedes. Bueno, es interesante también conocer de dónde vienen las palabras. Es imposible enseñar griego sin, en definitiva, descubrir que igual que en la película Mi Gran Casamiento Griego, todo, absolutamente todo, proviene del griego. ¿Qué va a ser? Ego ime o Yorgos. Yo soy el Jorge, yo soy el Yorgo, ego ime o Nikos, ego ime o Petros, ego ime o Pablos. Noten que todas terminan en sigma, ego ime o Yorgos, ego ime o Pablos,
egoíme o Petros. ¿Y cuál es el artículo masculino en esta oración? La omega, habíamos dicho que era la O grande, la O esa que representaba la humanidad, pero la Omicron, que era la O pequeña, representa al género masculino y es el artículo masculino. Ahora vamos a empezar a entender un poquito más las letras. La Omicron, la O pequeña, la utilizamos como artículo masculino. O, egoíme o Petros. De esta manera tenemos que tener en cuenta que siempre que utilizamos el verbo ser y va a continuación el nombre propio, tenemos que utilizar un artículo, que el artículo femenino, aquí lo tenemos, es la ita en minúscula y la ita en mayúscula, lo ven en la primera oración, en caso del femenino, y en caso del masculino, la omicron minúscula, la omicron mayúscula, según cómo está escrita la oración. Hay otro artículo más, hay otro género más. El griego en algunos aspectos tiene mucho que ver con el inglés, o mejor dicho, el inglés se parece a su papá, el griego. También tenemos artículo neutro. Cuando las cosas no son ni masculinas ni femeninas, utilizamos el artículo neutro, que en griego es to. To es el artículo neutro, aquellas cosas que no podemos definir claramente su género o su sexualidad. Por ejemplo, cuando hablamos de un animal como el perro o el gato, puede ser la perra, el perro o lo perro. Y ese lo pongo entre comillas, y en griego se dice to, que es muy genérico y habla del animal gato, pero no aclara si es hembra o macho. Eso lo vamos a ver la semana siguiente, simplemente para que tengan en cuenta. Como estamos hablando hoy del verbo ser, egoíme o y, estamos hablando de la persona ego, que es ser, Pedro, Pablo, María o José, vamos a trabajar con los dos artículos, el femenino y el masculino, y ya sabemos que el femenino es y el masculino es o. Todo sería muy simple si el verbo ime no se utilizara también para expresar que uno está, ego ime, yo estoy. Ego ime kalá. Ego ime kalá. Ego ime kalá. Ego ime kalá. Yo estoy bien. Ego ime kalá. Yo estoy bien. Y aquí estoy utilizando el mismo verbo que utilicé anteriormente para darle nombre a una persona para expresar otra situación. Estar. Yo estoy. Ego ime kalá. Por supuesto que ime, les repito, es el verbo ser o estar conjugado para la primer persona. Si utilizáramos la segunda persona del singular, tú, por ejemplo, es diferente el verbo y lo vamos a ver en un ratito. Si estaríamos hablando de la tercera persona, el verbo cambia. Ime es exclusivo para la primera persona del singular, o sea, ego. Otra oración más. Ego, ime, edo. Ego, ime, edo. Ego, ime, edo. Yo estoy aquí. Edo significa aquí. Edo, aquí. Ego, ime, edo. Yo estoy aquí. ¿Ustedes? Otro diálogo más. A ver qué dicen estas dos personas. Ya así de verlo nada más me estoy dando cuenta que son dos mujeres que están hablando. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, porque veo que hay una I Eleni y una I María. A ver qué es lo que dicen. Yasu, ime y Eleni. Yasu Eleni, ego ime y María. Leo de vuelta. Yasu, ime y Eleni. Yasu Eleni, ego ime y María. Yasu,
Cuando comienza la clase yo les digo yasas. Yasu es hola, hola, una manera de saludar. Utilizamos las dos palabritas yasu cuando saludamos a una persona de nuestra edad o dos chicos que se conocen o una persona conocida o entre jóvenes. Es un hola coloquial. Yasu, yasu, hola, yasu. Si no conocemos la otra persona y la queremos saludar y decirle un hola, pero un poco más educado, o estamos hablando ante un grupo grande de personas, en lugar de decir yasu, decimos yasas, yasas, que es lo que yo utilizo al comienzo de la clase, yasas. Sin embargo, aquí aparentemente son dos personas jóvenes que están hablando y se están presentando. Y una le dice a la otra, yasu, ime y Eleni, hola, soy la Elena. Soy Elena, y no utiliza el pronombre, porque tampoco nosotros utilizamos siempre el pronombre, podemos obviarlo, ¿no es cierto? En una oración no hace falta decir yo soy María, con decir soy María es suficiente, y tampoco decimos siempre yo estoy bien, también podemos decir estoy bien, podemos prescindir del artículo. Bueno, vuelvo al diálogo. Yasu, ime y Eleni, hola, soy la Elena. Y la amiga le contesta, Yasu Eleni, ego ime y María. Yasu Eleni, ego ime y María. Hola Elena, yo soy la María. A ver si lo pueden leer. Dale, los ayudo. Léanlo sobre mi voz y después practíquenlo solos sacándole el volumen a este video. Yasu, ime y Eleni. Yasu Eleni, ego ime y María. Yasu, ime y Eleni. Yasu Eleni, ego ime y María. Yasu, yasu, hola. Ven que es un trato, el yasu, entre chicos, entre jóvenes, en la familia, con gente que conocemos. Si no conocemos, no lo utilizamos el yasu, utilizamos el yasas, yasas. Otra cosita que les quería comentar, que ustedes habrán visto que las letras griegas para formar palabras se agrupan pero no se juntan. Son como que cada palabra es un grupo de letras que se escriben juntas pero no pegadas, no se dan la manito. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela que éramos chicos, que la maestra pobrecita luchaba porque una letra le diera la mano a la otra y que se agarraran de la mano? Bueno, en el idioma griego no se dan la mano porque la individualidad es una de las características del pensamiento helénico. Ojo con eso, que no es casual. La individualidad, la confianza en uno mismo, la individualidad. Por eso cada palabra está formada por letras que se escriben muy cerca una de otra, pero que cada una de ellas guarda la individualidad y que una palabra de otra palabra se separa de un espacio mayor al existente entre las letras que constituyen una palabra. Y sí, aprender griego es aprender filosofía. Otro diálogo más. Uy, Dios. Bueno, a ver. Kalimera, Melene, Ana, Petropoulou. Yasu Ana, Melene, Yorgo Dalara, Hieropoli. ¿Qué pasó acá? Todo esto no tiene nada que ver con lo que vimos. Porque esto sigue. Claro, seguimos aprendiendo. Kalimera, buen día. Kalimera, buen día en griego. No buen día cuando lo escribían con letra española y lo ponían con las letras griegas. Buen día en griego se dice Kalimera, Kalimera con la boca llena. Kalimera. Melene, volvemos a las primeras imágenes, los primeros diálogos del día de hoy. Melene, me llaman
Anna Petropoulou. Omicron, Y se leía como U, ¿se acuerdan? Melene Anna Petropoulou. Leemos la primera oración. Kalimera Melene Anna Petropoulou. Y yo me imagino que ustedes saben lo que dice. A ver, puede ser que diga esto. Buen día, me llaman Anna Petropoulou. ¿Vieron? Era fácil. Vamos más abajo. La otra oración, la otra parte del diálogo. Yasuana, Melene, Yorgo Dalara. Yasuana, Melene, Yorgo Dalara. Me imagino que también pueden entender lo que acaban de leer. ¿O no? Sí, ¿no? Sí. Yasuana, Olaana, Melene Yorgo Dalara. Me llaman Yorgo, Jorge, Dalara. ¿Se acuerdan que la NT sonaba como una ND o como una D suave? Melene Yorgo Dalara. Melene Yorgo Dalara. Y acá voy a hacer un impas, porque este nombre no está puesto por casualidad y algunos de ustedes que lo deben estar escuchando tal vez estén sonriendo por la similitud. Yorgo Dalara es un gran cantante griego de música arembética y de laiko, que es el género popular. Búsquenlo en internet y escuchen sus canciones. Lo pueden encontrar escrito así, o en vez de Dalara con la letra D, Dalara. Si ponen George Dalaras, lo van a encontrar, escúchenlo. Ustedes saben que esta profesora a veces empuja un poquito la voluntad del alumnado hacia su ídolo. Entonces, como soy una ferviente admiradora de Yorgos Dalaras, me tomé el atrevimiento de que él tuviera un diálogo con Anna Petropoulou. Bueno, esto se los digo para que se diviertan un poco y que corten un poquito el rigor de la clase. Entonces, vuelvo para arriba, leemos los dos primeros renglones. Kalimera, Melene Anna Petropoulou, Yasuana, Melene Yorgo Dalara. Buen día, me llaman Anna Petropoulou. Hola Ana, me llaman Yorgo Dalara. Y hay un tercer renglón que dice Hieropoli. 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 Mucho gusto. Hieropoli. ¿Lo leemos todos juntos? Kalimera, Melene Anna Petropoulou. Yasuana, Melene Yorgo Dalara. Hieropoli. Una frase nueva. Hieropoli. Mucho gusto. Hieropoli. Mucho gusto. Hiero. ¿Quién se alegra? Yo. Hiero, omega. Hieropoli. Hieropoli. Mucho gusto. Y continúa la tortura. Egoime, habíamos dicho. Yo soy o yo estoy. Primera persona del singular, pero hay una segunda persona del singular, obviamente, que es tú eres o tú estás. Y que en griego tú se dice esi. Esi. Ego, esi. Esi. Segunda persona del singular, que equivale al pronombre personal tú. Tú. Esi. Esi, y el verbo ime de la primera persona aquí se transforma en esi, ise. Esi, ise. Tú eres o tú estás. Para los argentinos, vos sos o vos estás. ¿Ok? Tú eres, esi, ise. Esi, ise. En el video del comienzo, la chica preguntaba, pos hice, pos hice. Si hice es eres o estás, como les expliqué recién, y la palabrita pos significa cómo, perfectamente puedo entender que pos hice es cómo estás. Eso para recordar lo que vimos al comienzo. Esi, hice y María.
Esi, Ise y María. Tú eres la María. Igual que cuando lo usábamos el verbo en la primera persona del singular para decir yo soy la María, ego, ime y María, cuando utilizo la segunda persona, esi, ise, tú eres, esi, ise y María, vuelvo a anteponer el artículo al nombre propio, ¿no es cierto?, al sustantivo femenino. Esi, ise, calá. Esi, ise, calá. Esi, ise, calá. Esi, ise, edó. Esi, ise, edó. Igual que en el ejemplo que utilizamos para la primera persona del singular, ¿no es cierto?, para el pronombre personal de primera persona, en la segunda persona ponemos el mismo ejemplo para que ustedes puedan más o menos entender el mecanismo de este verbo. Esi, ise, calá. Tú estás bien o vos estás bien. Esi, ise, calá. Si a una persona le quisiéramos preguntar, ¿estás bien? ¿Estás bien? Podemos preguntar, ¿esi, ise, calá? O también podemos preguntar, ise, calá. ¿De acuerdo? En el griego, la pregunta, la oración, cuando pasa a pregunta, se mantiene en la misma estructura que en la oración afirmativa, nada más que se le agrega el signo de pregunta. Bueno, pero eso por ahí es para más adelante, pero para que vayan interiorizándose un poquito más. Entonces, esi, ise, calá. Ise, calá. Tú estás bien. Esi, ise, edó. Ise, edó. Tú estás aquí o vos estás aquí. Y aquí viene el drama creado también por los antiguos griegos, la tragedia, también la comedia, el teatro. Ya vamos a contarles, les voy a contar lo que significa teatro, lo que significa actor en griego. Qué hermosas palabras, pero no me quiero ir por las nubes. Todo esto lo dije para que este hermosísimo cuadro les caiga liviano, porque aquí, ay Dios, en este cuadro, en la primer columna, tenemos a todas las personas, es decir, primera, segunda, tercera persona del singular, primera, segunda y tercera persona del plural. Este cuadro, con su conjugación del verbo ime para todas las personas, hoy se los presento nada más para que lo miren así de lejos, que empiecen a leer lo que dice el cuadrito, y la semana que viene lo vamos a volver a retomar. No quisiera que dejen el curso en la tercera clase, o sea, trataré de ir suavemente y trato de resumir lo más que puedo para que ustedes puedan tener una clase concreta y a la vez amena, pero solamente y a título informativo. Singular, yo soy, ego, ime. Yo estoy, ego, ime. Primera persona. Segunda persona, esi, ise. Tú estás, esi, ise. Tú eres. Tercera persona. Acá viene el problema, porque la tercera persona puede ser él está, puede ser ella está, o puede ser eso está, ¿sí? O ello está. Entonces tenemos tres maneras diferentes de enunciar la tercera persona. A título informativo, aftos para masculino, afti para femenino, aftó para neutro. Y el verbo que permanece igual y se transforma en ine. No se suiciden. Entonces, primera persona, ego, ime. Segunda persona, esi, ise. Tercera persona, dependerá del género. Si es masculino, aftos, ine. Si es femenino, afti, ine. Si es neutro, afto, ine. La semana que viene lo continuamos. Y paro aquí este gráfico por el día de hoy. Y seguimos un cachito más con la clase. Para que todo no sea dolor de cabeza, se me ocurrió que sería muy interesante dejarles un pequeño vocabulario para que comiencen a aprender palabritas en griego
que empecemos a unir con los verbos que vamos a ir viendo de a poco para que puedan terminar este curso sabiendo presentarse, haciendo oraciones mínimas. A ver, veamos las palabras. Calimera. Tienen cómo se escribe en griego, la fonética y lo que significa. Así que las pueden aprender. Tarea para realizar durante la semana. Calimera. Calispera. Calispera. Buenas tardes. Calinista. Buenas noches. Calinista. Poselene. ¿Cómo te llamas? Melene. Me llamo o me llaman. Selene. Te llamas. Posice. ¿Cómo estás? Posice. ¿Cómo estás? Ne. Sí. Afirmativo. Sí. Ne. Ne. ¿Cómo decimos no? Oji. Oji. No. Efjaristó. Gracias. Efjaristó. Gracias. Paracaló. De nada. Paracaló. De nada. Por favor. Paracaló. Y aquí un paréntesis. Dicen que con saber la palabra paracaló uno puede contestar a cualquier cosa en idioma griego, porque el paracaló se usa desde para atender el teléfono, para dar las gracias, para decir de nada, para decir por favor, para pedir permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy para nosotros, paracaló es por favor o de nada. Calá, ya lo vimos, calá, bien. Y me quedó en el tintero polí, que es mucho. Puedo decir Efjaristópoli. Efjaristópoli. Muchas gracias. Efjaristópoli. Muchas gracias. O puedo decir que estoy muy bien. Egoíme poli calá. Egoíme poli calá. Yo estoy muy bien. Poli calá. Algunas palabritas que ya vimos hoy. Yasu, el hola coloquial. Yasas, hola formal. Jero, me alegro, ya lo vimos. Decíamos jeropolí, mucho gusto. Ime calá, estoy bien. Ime polí calá, estoy muy bien. Ime miajará. Ime miajará. Estoy bárbaro, fantástico, fantástico. Imejalla, imejalla, imejalla. Estoy re mal, qué mal que estoy. Imejalla, imejalla. Y aquí hay 3 frasecitas más que las vamos a ver más adelante también, pero para que las comiencen a aprender. En griego se puede negar al verbo. Uno puede decir ime calá, y si uno quiere decir no estoy bien, la negación, ese no se dice oji ime calá, está bien, porque dijimos hace un ratito que oji era no. La negación, cuando uno habla en una oración, la negación de un verbo se realiza a través de una partícula, que es la partícula den. Entonces, cuando yo quiero decir no estoy bien, digo den ime calá, den ime calá, no estoy bien. O puedo decir que no soy María, ¿sí? ¿Cómo digo no soy María? Soy María se decía ime y María, ego ime y María. Si quiero decir que no soy María, puedo decir den ime y María. Niego al verbo y lo pongo, esa partícula den, inmediatamente antes del verbo. Den ime y María, o si no, ego den ime y María. Y por último, Deniseoyanis. ¿Qué habrá querido decir? Deniseoyanis. Y Iseoyanis, eres el Juan, eres el Yani, eres Juan.
Denise Oyanis, ya me trabo yo también, me imagino ustedes. Denise Oyanis, no eres Juan. Denise Oyanis, Denise Calá. Y bueno, ya nos aproximamos al final de la clase de hoy, que ha dejado algunos mensajes. Tal vez el mensaje más importante, el significado de la palabra diálogos. Aquella palabra que salida de nuestro corazón y pasada por nuestro cerebro, a través de nuestros labios, llega al corazón y al cerebro de nuestro interlocutor y es recepcionada y produce una respuesta en él que está relacionada con nuestra palabra inicial, el diálogos, aquello que nos falta tanto, ese mensaje que los griegos han dejado, a través del cual el ser humano tiene que comunicarse con los otros seres humanos y que lo que expresa sea recepcionado, recibido, procesado, elaborado y recibir una contestación acorde a lo que uno emitió. El diálogo, lo más importante, lo que se ha perdido. Hemos visto al verbo ime, a sus usos, lo hemos visto en primera persona, en segunda persona. Hemos visto que cuando se usa como verbo ser, seguido del nombre de la persona, tenemos que utilizar el artículo que corresponda al nombre femenino o al nombre masculino, el i o el o, según sea femenino o masculino respectivamente el sustantivo propio. Y les dejo una frase para que ustedes puedan completarla con su propio nombre y me la manden al mail de nostosargentina@gmail.com. Si lo que me mandan está bien, no van a recibir respuesta. Si hubiera algún error, recibirán la corrección. Ustedes son 400. Es muy difícil poder contestar a 400 a la vez, pero voy a intentarlo. Y el mensaje que yo les dejo, muy fácil. Yasu, egoime y Cristina, melene Cristina, egoime polícala, jeropolí. De vuelta. Yasu, egoime y Cristina, melene Cristina, egoime polícala, jeropolí. Reemplacen el artículo y el nombre propio por el artículo que corresponda a su nombre propio y me lo mandan. ¿Qué les parece? Y traten de repetirlo varias veces en voz alta hasta que esta pequeña frase empiece a ser de cada uno de ustedes. Aprovechamos el curso también para invitarlos a los que viven en Buenos Aires, en la capital o más lejos, aquí en Argentina, a participar del curso anual que vamos a dictar en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, todos los viernes. A partir del viernes 12 de abril, de 9 a 11 horas, vamos a dictar un curso anual de idioma y de cultura griega. O sea, va a ser 1 hora de idioma y 1 hora de cultura griega, con diferentes personas que van a dictar las clases de cultura, total y absolutamente gratuito. Es una bendición, sinceramente, tener la posibilidad de dictar estas clases y de tener nuestra actividad en la Universidad de Buenos Aires, con la que la Asociación Nostos, la Cultural Helénica Nostos, tiene un convenio de cooperación académica que es inédito, porque no es común que la Universidad de Buenos Aires firme convenios de cooperación con entidades civiles sin fines de lucro, como es el caso de nuestra querida asociación, la que hoy también es parte de la vida de ustedes que siguen estos cursos. Bueno, los invitamos a participar del curso presencial. Para los que viven más lejos, no se hagan problema. Estas clases tienen mucho amor también y también es como si estuvieran presentes en una clase presencial. Lo que pasa que las anuales obviamente van a tener una duración mayor y van a poder cursar prácticamente hasta un nivel intermedio de griego quienes puedan asistir. Entonces todos los viernes a partir del 12 de abril de 9 a 11 se anotan al mail nostosargentina@gmail. No hay límite de inscripción, es total y absolutamente gratuito. Y si no pueden ustedes y saben de alguien que quiera venir, nosotros felices de poder transmitir este idioma. Sepan que tanto los que dictamos las clases como ustedes que las reciben, lo hacemos a gratuidad absoluta, Así que
El interés es simplemente el educativo y el institucional. Y también tenemos muchísimas actividades. Pónganle me gusta a nuestra página en Facebook, síganos porque se pueden enterar de muchas actividades. Por ejemplo, el viernes 29 tenemos la conmemoración de la independencia de Grecia. Les muestro en el slide que sigue. Aquí algunas de nuestras actividades son muchísimas. Aparte de seminarios, talleres, vamos a ir informando todo en la web y en el Facebook. Pero tenemos vigentes en este momento 2 viajes a Grecia que realizamos con la Asociación Cultural Étnica Nostos, que no son cualquier viaje a Grecia. Es un viaje institucional que cuenta con el aval de la embajada también. Es un viaje realizado desde los ojos de quienes amamos Grecia, dedicado a la gente que quiere conocer Grecia, no como un viaje turístico común, que los puede haber muy buenos, sino como un viaje yo diría, de descubrimiento, no solo de la cultura grecia, sino del descubrimiento de uno mismo. Los invitamos a informarse. Estamos saliendo, un viaje es en junio y el otro, que es un viaje así como continuación del primero, en julio. Averigüen, por ahí ustedes o alguna otra persona les pueda interesar. Solo hacemos ese viaje por año. No tenemos mucho, cuesta muchísimo organizarlo. Y por último, los invito a todos los que están aquí en Buenos Aires, porque vivan en Buenos Aires, porque estén cerca, o los que viajen el 29 de marzo a la ciudad de Buenos Aires, a las 19 horas, en la Biblioteca Nacional Argentina, en la calle Agüero 2502, vamos a conmemorar junto con nuestra embajada y la presencia del embajador de Grecia, y tal vez ahí nos podamos conocer, porque voy a estar también. Vamos a conmemorar el nuevo aniversario de la gesta independizadora de Grecia, que ocurrió un 25 de marzo de 1821. Nos vamos a reunir presentando una obra de teatro extraordinaria. La obra es Helena, la suma de los males. Es absolutamente gratuito. Vengan a verlo, no se lo pierdan y acompáñennos a celebrar la independencia y la libertad de Grecia. Y los espero, Dios mediante, el miércoles próximo. Recuerden que las clases se mandan todos los miércoles a partir de las 19 horas. No desesperen si no les llegó la clase. Me encargo personalmente de ver que les haya llegado a cada uno. Por favor, busquen en el correo no deseado, que a veces, como son envíos masivos, puede ser que no les haya llegado. Λοιπόν, γεια σας. Nos vemos la semana que viene. Chao, γεια σας.